Acompáñanos. En medio del movimiento constante de Lima existe un espacio donde las historias continúan vivas. La Casa de la Literatura, un espacio dedicado a la promoción de la lectura, la escritura y también la difusión de la riqueza cultural y literaria de nuestro país. Es un lugar donde no solo se conectan las emociones, sino que también recordamos memorias. Como estudiantes de psicología, decidimos explorar cómo la literatura puede influir en las personas y en la sociedad. La literatura constituye una de las expresiones más importantes del pensamiento humano, ya que nos permite conocer distintas realidades, desarrollar nuestra imaginación y fortalecer nuestra capacidad crítica. En este contexto, la Casa de la Literatura se convierte en un lugar de encuentro donde lectores, escritores, estudiantes y público en general pueden acercarse al maravilloso mundo de los libros y las letras. A lo largo de este documental conoceremos su historia, su importancia cultural y lo que transmite a quienes lo visitan, recordando también el valor y la importancia que tiene la preservación y difusión del patrimonio literario en nuestro país, porque a un país que lee no lo engaña nadie. La historia de este emblemático edificio comienza en 1912, bajo el nombre de Estación Desamparados. Construida por la Peruvian Corporation, fue durante décadas el nodo ferroviario más importante de Lima, conectando la capital con la Sierra Central. Sus rieles fueron testigos del flujo constante de migrantes, mercancías y pasajeros que buscaban un futuro mejor al llegar a la ciudad, convirtiendo a este recinto en un símbolo de progreso y modernidad del siglo XX. Sin embargo, el tiempo cambió su función. Con la modernización del transporte y el declive del ferrocarril, el edificio enfrentó la incertidumbre de quedar en el olvido. Tras años de silencio operativo, en 2009 el Estado peruano tomó una decisión trascendental: rescatar a este monumento arquitectónico de influencia francesa y darle un nuevo propósito. Ya no sería una estación de paso para pasajeros, sino un puerto de llegada para el pensamiento y la memoria nacional. Al abrir sus puertas como la Casa de la Literatura, el edificio fue sometido a una profunda puesta en valor que respetó su estructura original. Se restauraron sus vitrales, sus techos altos y sus detalles ornamentales, pero su alma fue renovada. Hoy, donde antes se escuchaba el estruendo de locomotoras, ahora prevalece el silencio de la lectura y el eco de las palabras de nuestros grandes autores. Es en esencia la historia de un edificio que decidió dejar de transportar mercancías para dedicarse a custodiar la memoria literaria de todo un país. Como estudiantes de psicología, no podemos evitar mirar este espacio desde otra perspectiva. Nos damos cuenta de que la literatura no solo informa o transmite datos históricos. La literatura tiene la capacidad única de despertar emociones ocultas y conectar a las personas con experiencias completamente ajenas a las suyas. Al observar los rostros de quienes se sientan aquí a leer, vemos un proceso silencioso pero sumamente activo de introspección y autodescubrimiento. Desde nuestra carrera, entendemos que el acto de leer activa procesos mentales profundos. Fortalece la empatía al ponernos en los zapatos de otros, estimula la imaginación al construir mundos enteros con palabras y afina el pensamiento crítico frente a la realidad que nos rodea. No es solo descifrar caracteres en una página, es un ejercicio cognitivo y afectivo donde el cerebro recrea vidas, analiza dilemas morales y expande su propia estructura emocional. Cada libro abierto en estas mesas funciona como un espejo. Muchas veces las historias permiten que los visitantes se identifiquen con emociones guardadas, rescaten recuerdos olvidados o encuentren respuestas a situaciones complejas de su vida. Al leer sobre el dolor, la alegría o la pérdida de un personaje, el lector valida sus propios sentimientos, encontrando un canal de desahogo y comprensión que muchas veces la rutina diaria le niega. Recorrer estos pasillos nos demuestra que la Casa de la Literatura no es un depósito estático de papel. Es, en realidad, un refugio dinámico donde la mente humana descansa, procesa sus propios conflictos y reconstruye a través de palabras.
Cada sala de la lectura se convierte en un laboratorio terapéutico natural, donde la palabra escrita sana, cuestiona, acompaña y transforma de manera profunda la identidad de cada individuo que decide detenerse a escuchar lo que los libros tienen que decir. La Casa de la Literatura es mucho más que un edificio histórico en el corazón de Lima. Ubicada en la antigua estación de Desamparados, representa un espacio donde la historia, la cultura y la literatura se encuentran para mantener viva la identidad del Perú. Este lugar conserva y difunde el legado de escritores peruanos que, a través de sus obras, han retratado la diversidad de nuestras costumbres, lenguas y formas de vida. Cada sala, exposición y actividad permite a los visitantes acercarse a las voces que han contribuido a construir nuestra memoria colectiva. La importancia cultural de la Casa de la Literatura radica también en su labor educativa. Aquí niños, jóvenes y adultos pueden participar en talleres conversatorios y actividades que fomenten el hábito de la lectura y el pensamiento crítico. De esta manera, la literatura deja de ser solo un conjunto de libros para convertirse en una herramienta de aprendizaje, reflexión y transformación social. Además, este espacio fortalece el sentido de pertenencia de los peruanos, ya que permite reconocer y valorar la riqueza cultural que se expresa en nuestras historias, tradiciones y expresiones artísticas. La literatura se convierte así en un puente entre el pasado y el futuro, ayudándonos a comprender a quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. En conclusión, la Casa de la Literatura Peruana cumple un papel fundamental en la preservación y difusión del patrimonio cultural del país. Es un lugar donde las palabras cobran vida y donde las culturas peruanas continúan inspirando. Más allá de lo que hemos observado en este recorrido, nos interesó conocer diferentes puntos de vista. Por eso conversamos con algunas personas sobre la Casa de la Literatura Peruana, los hábitos de la lectura de los jóvenes y el impacto que los libros pueden tener en nuestra vida. ¿Nombre? Julio Lorenzo Figueroa González. Bien. ¿Qué opina de la Casa de la Literatura? ¿Qué opina de la Casa de la Literatura? Culturalmente y como salvaguarda del patrimonio cultural peruano es algo interesante, es positivo. Todo lo que sea promover la cultura es positivo. Bien, gracias. ¿Cree que los jóvenes leen menos actualmente? No leen nada. Sí. Los jóvenes no leen nada porque lamentablemente tenemos una generación que promueve el individualismo, el facilismo por la tecnología, ya no hay capacidad de análisis, de síntesis, el razonamiento es cada vez más escaso en la juventud. La tecnología tiene cosas muy buenas, pero nos está dejando cosas muy negativas. ¿Cómo cree que podemos mejorar en eso? Debe ser una campaña, y me ha sugerido eso y lo voy a hacer acá, para medir lo que se llama la buena lectura, la costumbre de leer. Leer enriquece. Sí. Leer te hace razonar. Leer desarrolla tu capacidad lógica de que puedas argumentar, ¿no? Leer amplía tu campo del conocimiento y de la expresión. Entonces hay que medir la comprensión lectora porque los chicos no leen. Sí, no leen. ¿Cuál es su nombre? José Ardiles Bellido. Bien. ¿Qué opina de la Casa de la Literatura? ¿De qué? ¿Qué opina de la Casa de la Literatura? ¿De la casta? La Casa de la Literatura. Ah, ya, en el centro de Lima. Sí. Interesante, valiosa y en buena hora que se les haya ocurrido hacerlo. ¿Cree que los jóvenes leen menos actualmente?
¿Que si los jóvenes qué? ¿Creen que los jóvenes leen menos actualmente? Definitivamente. La pregunta es, ¿leen? Mucho menos, muchísimo menos que antes. Bien. ¿Qué libro de historia marcó su vida? De historia, la verdad, no tanto de historia, sino más bien de hechos que sí ocurrieron, como Crónica de una vida sin tregua, de Luis Alberto Sánchez, El antiimperialismo y el APRA, de Víctor Raúl Ayala-Torre, de Alfonso Ramos Alba, 7 tesis equivocadas del marxismo-leninismo sobre Indoamérica, porque lo de historia todos lo repetían del colegio, pero cuando aprendí a leer por mí mismo, descubrí esos libros y fueron muy valiosos. Bien, gracias. Eso es todo, profesor. Vicente Mendoza. Bien. ¿Qué opina de la Casa de la Literatura? Pienso que es un espacio muy importante para seguir cultivando la cultura. Bien. ¿Cree que los jóvenes leen menos actualmente? De manera física, definitivamente que sí, pero muchos lo hacen ahora de manera virtual. Bien. ¿Qué libro de historia marcó su vida? 100 años de soledad. ¿Por qué? Oh, porque la historia fue muy tierna. Sí. Sí. Primero en secundaria, lo leí en secundaria, obligado, por mi curso de literatura, pero una vez que lo empecé a leer me cautivó y me enganchó, y ahí creo que ese libro fue el que me inspiró el hábito de leer. Bien, gracias. Eso es todo, profesor. ¿Cuál es su nombre? Me llamo París Sánchez Tica. Bien. ¿Qué opinas de la Casa de la Literatura? Es un bonito lugar. Pienso que debería ser más visitado debido a que la literatura en el Perú es muy importante y en el mundo en general. Bien. ¿Crees que los jóvenes leen menos actualmente? Sí, así es. Considero que leen menos. Por lo menos libros físicos lo leen mucho menos. Actualmente sí hay algunas personas, pocos, que leen por PDFs o por páginas web, pero sí, es considerablemente menos a lo que leían antes. Bien. ¿Qué libro o historia marcó tu vida? Paco Yunque. Me sentí muy identificado con el protagonista. Las respuestas fueron diversas, pero coincidieron en algo importante. La lectura sigue siendo una herramienta valiosa para aprender, reflexionar y comprender diferentes realidades. Además, varios entrevistadores señalaron que los jóvenes leen menos en la actualidad, lo que nos invita a valorar y promover espacios como la Casa de la Literatura Peruana, que mantienen viva nuestra cultura e identidad. La Casa de la Literatura Peruana no solo conserva libros y documentos, sino que también resguarda historias, emociones, experiencias y una parte fundamental de la memoria cultural de nuestro país. Este espacio representa un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan y valoren el legado literario que forma parte de la identidad peruana. A lo largo de nuestra visita y de la realización de este documental, comprendimos que cada obra refleja la realidad, los pensamientos, las emociones y las experiencias de quienes las escribieron, lo que se convierte en una valiosa fuente para comprender la condición humana. La literatura tiene la capacidad de generar reflexión, despertar la imaginación, fortalecer la empatía y promover una versión más amplia del mundo y de las diversas realidades que existen en nuestra sociedad. Asimismo, durante nuestro recorrido pudimos apreciar la relevancia de autores como José María Arguedas, cuyas obras permitieron visibilizar la realidad de las comunidades andinas y promover el reconocimiento de la diversidad cultural peruana. A pesar de las dificultades emocionales que enfrentó a lo largo de su vida, su legado continúa inspirando a profesores y estudiantes de distintas generaciones. Finalmente, esta experiencia nos permitió comprender que la literatura es una manifestación cultural viva que continúa influyendo en la sociedad actual. Como futuros profesionales de la psicología, consideramos que preservar y promover la lectura contribuye al desarrollo integral de las personas, fortaleciendo su capacidad de análisis, empatía y comprensión de sí mismas y de los demás. Por ello, valorar la literatura significa también valorar nuestra historia, nuestra diversidad cultural y las múltiples formas en que los seres humanos expresan sus pensamientos, emociones y experiencias. Y la frase decía, dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y en el servicio encontré la alegría.